я родился, при советах я родился, при советах я родился. Привет, привет amigos míos, bienvenidos a un video más con el profesor Javier. Seguimos en esto de la física y con el tema de vectores. Un saludo especial para Rocío que nos ha escrito desde la hermana República de Venezuela. Nos ha dejado unos 4 problemas para que podamos explicarles de alguna forma. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenidos todos. El primero de ellos nos dice: dado los vectores A y B y el paralelogramo OMPN, expresar los siguientes vectores en función de A y B. Aquí tenemos OP, MP, PN y NM. Como nos dice un paralelogramo, nosotros ya hemos dibujado un paralelogramo. Ahora lo que vamos a poner es las letras que nos dan a continuación, OMPN, es decir, O, M, P y N. Inmediatamente vamos a darles, porque nos dice vector, vamos a darle dirección y sentido a estos vectores. Es decir, por aquí, este vector, yo le voy a poner aquí la flechita, y por este otro, acá también le voy a poner esta flechita para que nos indique hacia dónde está dirigido este vector. ¿Cómo sabemos? Este vector con este se van a sumar por el método del paralelogramo. Es decir, hacia acá tendremos este vector, que no es lo mismo que ON será igual a MP y OM será igual a NP. Entonces, por aquí sería la otra flechita. Ahí tenemos todos los vectores. Bien, ahora pasemos a ver qué nos dice el vector OP. El vector OP, ¿a qué será igual? El vector OP, tenemos aquí OP. Entonces, dibujémosle. Nos quedaría de esta manera OP. Y asimismo con la flechita hacia acá. Bien. Y aquí nos quedaría el vector resultante, porque es la suma de este vector ON y el vector OM, que nos dice que son los que son generados por A y B. Entonces ubiquémosle aquí que este vector OM sea A y este otro vector sea B. Este vector OP, que vendría a ser la resultante, ¿a qué será igual? En función de A y B. Por obvias razones, al vector A más el vector B. Ya tenemos el primero. Vamos al siguiente, MP. MP en vector, ¿dónde está? Identifiquemos MP. MP, ¿a qué es igual? A o N. A o N. ¿Y cuánto vale ON? Pues simplemente tendríamos MP es igual a B. ¿Ya? Entonces justamente ahí tenemos ya la segunda. Vamos a la tercera. PN. PN, es decir, que va desde P hacia N. Es decir, este sería el punto inicial y este sería el punto final. No nos está diciendo el vector dirigido NP. Entonces, en este caso, pues simplemente sería a menos PN, que en este caso valdría menos A. Y ahí lo tenemos. Esto es muy importante, saber cuál es el punto inicial y el punto final. Ya cuando toquemos
posiciones relativas. Entonces no es lo mismo decir NP que PN. Digamos, a continuación, la última parte del ejercicio sería NM. NM. NM, es decir, esta línea de aquí que podría juntar o unir los puntos NM. Vamos a hacerle con otro color de tiza. Estamos haciendo esta partecita de aquí. Eso es lo que me pediría, el vector NM. Para darnos cuenta, voy a hacer una construcción. Yo a este B voy a ponerle, le voy a prolongar en su línea de acción hacia acá abajo. Muy bien, ahí tenemos. Y por este otro lado también lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? Vamos a analizarlo y tendríamos este vector resultante. Como vemos, este punto, este vector, va a ser igual a este vector NM. Pero entonces, ¿de dónde apareció? ¿Qué hemos sumado para hacer este nuevo paralelogramo? Hacia acá estaba B. Entonces, si yo le pongo hacia abajo, va a ser menos B. Y en este caso seguiría siendo A. Entonces, lo que nos quedaría que NM sería A menos B. La diferencia, ¿correcto? Nos damos cuenta que teníamos B hacia arriba y ahora está menos B hacia abajo. Con A, entonces sería la suma de A menos B. Ahí tenemos la respuesta. Hemos llegado al final de este problema. Моя страна. Seguimos con el siguiente problema. En la figura, siendo CM, este segmento, este vector que tenemos, CM, una mediana del triángulo ABC, ABC, y CM igual a alfa, CM tiene módulo alfa, y MB beta. Expresar los siguientes segmentos dirigidos en función de alfa y beta. Los segmentos tenemos CB, AM, MA, AB, AC. Para ello, vamos a iniciar con CB. Y vamos a ver a qué es igual CB. Construyamos nuestro paralelogramo. Vamos a ponerle con otro color. Vamos a hacer una construcción adicional. Es decir, este segmento que está aquí lo vamos a bajar paralelamente hacia este punto. Dibujamos aquí. Y este lo cerramos por acá. Ahí lo tenemos. De tal forma que si nos damos cuenta, CB sería la resultante de haber sumado este vector C, yo le voy a poner aquí una letra P, el vector CP con el vector AC, o sea, bien, entonces veamos ese valor cómo está construido. Entonces digamos que CB es la resultante de la suma vectorial CP más AC. Ahí lo tenemos.
quieren podemos ponerlo en forma de vector. Ahora, vamos a ver cuánto vale esto. Si nosotros nos damos cuenta, esta es una mediana. Eso significa que este punto divide a este segmento en dos partes iguales. Por tanto, beta podría ponerse aquí también. Entonces, este otro vector CP obviamente vendría a tener un valor de 2 beta. Y ubicamos CB es igual a CP, y ya hemos visto que CP vale 2 beta más AC. Por aquí vamos a hacer otra construcción. ¿Qué tal si nosotros ponemos este segmento, lo bajamos hacia acá, de esta forma, y este le trasladamos hacia este punto? Y aquí tenemos alfa y por aquí también tendremos beta. Pero aquí hay una pequeña observación en cuanto al sentido. Si nosotros nos damos cuenta, beta está hacia arriba, esto tendrá un sentido positivo. Y beta hacia abajo pues tendría sentido negativo. Eso nos quedaría o nos conduciría a decir que AC es igual a la suma, por aquí tenemos este paralelogramo. ¿Entre quiénes? Entre alfa menos beta. Alfa menos beta. Y reemplazamos en nuestra fórmula y decimos alfa menos beta. CB vendría a ser igual 2 alfa, pongámoslo igual aquí, y 2 beta menos beta, beta positivo. Y aquí tenemos el valor del segmento dirigido CB. Ahora vamos a pasar a AM. AM, ubiquémosle, AM es igual a menos B. Por otro lado, vamos a tener MA. Beta, porque simplemente está cambiado a M, y acá tenemos MA. Sigamos. Nos quedaría AB. Desde A hasta B, ¿cuánto valía? 2 beta. Y también nos faltaría AC, pero ya encontramos aquí AC. Entonces las respuestas serían las siguientes. Ahí llegaríamos a la parte final del problema. Никому не нужна, никому. Seguimos a continuación con el siguiente problema. Dado los vectores A 80 metros por segundo orientado hacia el norte y B 60 metros por segundo hacia el este, hallar el vector diferencia A menos B. Para ello vamos a graficar nuestro plano cartesiano en esta posición. Ahí lo tenemos. Ponemos por aquí Y, hacia acá X, por acá encima vamos a poner este, por acá lo vamos a ubicar al sur y por aquí al norte, acá al oeste. Vamos a dibujar los respectivos vectores. 80 metros por segundo orientados hacia el norte. 80, ubicamos hacia el norte, ahí lo tenemos, y aquí tenemos el vector
A. El siguiente, 60 metros por segundo hacia el este. Tendríamos aquí. Este sería nuestro vector B. Hallar la diferencia A menos B. Es decir, que A se mantenga, pero que B no lo haga. Entonces, pasémosle hacia el otro lado. Este que sea B, necesitamos que sea menos B. Entonces, le ponemos hacia acá, indicando, pues, que es negativo, ¿no? Y lo tenemos, vendríamos por aquí. Esto vendría a ser menos B. Y para ello, lo que haríamos es las componentes y tendríamos el valor respectivo. El gráfico quedaría de esta forma. ¿Sí? Ahí tenemos nuestras componentes y aquí tenemos el vector resultante. El vector resultante cae en el segundo cuadrante. Ahí estaría la parte gráfica. Ahora vamos a la analítica. Y sabemos que la definición de un vector en coordenadas rectangulares era igual al módulo por el coseno del ángulo polar al módulo por el seno del ángulo polar. Ese criterio lo vamos a expresar aquí. Vamos a ver, el vector A quedaría expresado de la siguiente manera. El vector A. ¿Tomemos el módulo? Sí, 80 metros por segundo por el coseno del ángulo polar. El ángulo polar para A, ¿cuál es? Es este de aquí. Eso vale 90 grados. Entonces, 90 grados, punto y coma, 80 metros por segundo por el seno de 90 grados. Ahí tendríamos para el primero. Vamos ahora a B. Pero como nos dice, es en este caso el menos B, ubicamos aquí menos B. Y ponemos el módulo. ¿Cuál es el módulo? 60 metros por segundo por el coseno del ángulo. El ángulo que sale desde el eje X positivo en busca del vector. En este caso, 180 grados. Coseno de 180 grados, punto y coma, 60 metros por segundo por el seno de 180 grados. Lo que haríamos es simplemente ya sumar las coordenadas tanto en X como en Y. Pero todavía no lo tenemos. Vamos a poner aquí A y vamos a sacar los valores. Para A, coseno de 90 es 0 por 80, 0. Seno de 91 por 80, 80. Entonces aquí nos quedaría 0 y acá nos quedaría 80 metros por segundo. Veamos si es cierto. El vector A solo tiene coordenada en el eje vertical Y positivo y no consta de su coordenada rectangular en X. Pasemos a menos B. Coseno de 180 es menos 1. Menos 1 por 60 menos 60. Y lo tenemos. Y seno de 180, 0 por 60, 0.
metros por segundo. Ahora sí podremos encontrar la resultante, que no es nada más que la diferencia entre A menos B. 0 menos 60, menos 60, y 80 más 0, 80 metros por segundo. Ahí casi terminaríamos, pero la respuesta nos dice que expresemos en coordenadas polares. Bueno, entonces pongámosle por aquí que la resultante, que es la resta de A menos B, va a ser igual al módulo 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, y sacando la raíz, eso nos va a dar 100 metros por segundo. Y para los ángulos, ya sabemos cómo encontramos la tangente de θ es igual a y sobre x. En este caso, θ nos va a dar y 80 sobre menos 60, 53 grados. Es decir, ¿cuál es el ángulo que estamos sacando? Es este de aquí. 53 grados. Pero lo que queremos es el ángulo polar. 180 menos 153, eso nos quedaría 127 grados. 180 menos 53, 127 grados. Y ahí tendríamos la resultante, que es a su vez la resta del vector A menos el B. Y así llegamos al final. Мне нужна моя страна. Vamos con el último de los problemas, aunque este tiene 3 literales. Vamos a empezar por el A. Y nos dice que hay un sistema de fuerzas representadas como está en la figura. Y hay que encontrar analíticamente, más la gráfica, la resultante de todas estas fuerzas. Lo que vamos a hacer primero es poner arbitrariamente F1, F2, F3, desde que se trata de fuerzas. Entonces yo lo voy a hacer así. Voy a poner aquí F1, por acá le voy a poner este F2, y por aquí voy a poner F3. ¿Qué también voy a hacer? Voy a aplicar el método del paralelogramo para encontrar la respuesta del vector resultante en el gráfico. Pongámoslo aquí, cojamos un par de vectores, pueden coger ustedes cualquier par. Yo voy a empezar por 60 y 80. Entonces, tomo el de 80 y lo paso hacia la posición última o final del de 60. Y tendríamos de esta manera. Esta paralela la voy a trazar acá y la voy a tener así. De tal forma que tenemos lo siguiente. En este punto de intersección tendríamos nuestra resultante. Ahí tendríamos nuestra resultante. Pero esa es una resultante auxiliar, porque ha reemplazado estas dos fuerzas por una. Pero lo que queremos es las 3 por una. Lo que nos quedaría ahora es, hemos eliminado una de las fuerzas y ahora solo nos queda esta resultante con la de 40 kilopollos. Vamos a proceder a tomar esta fuerza auxiliar que salió, esta resultante, con la de 40 kilopollos. Y vamos a formar el paralelogramo de la siguiente manera. Esta resultante auxiliar vamos a ubicarla al final de la fuerza de 40 kilopollos y trazamos una línea.
Ahora cogemos y trasladamos o transportamos la fuerza de 40 kilopoldios hacia aquí y miremos qué nos sale a continuación en esta intersección. Ponemos aquí nuestra resultante. Esta sí vendría a ser la resultante total de las tres fuerzas. ¿En dónde o en qué cuadrante me dan? En el primer cuadrante, es decir, que las componentes de esta resultante serán tanto positiva para X como positiva para Y, porque en el primer cuadrante, recordamos, la marca de este cuadrante es más y más. Y eso es lo que tenemos que comprobar en la forma analítica. Para ello, como ya sabemos, empezamos desde la definición del módulo por el coseno del ángulo polar φ y punto y coma módulo por el seno del ángulo φ. Una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder a aplicar esta definición a cada uno de nuestros vectores fuerza. Empezamos por F1. F1, el módulo 60 kilopoldios por el coseno del ángulo polar. ¿Cuál es el ángulo polar? El que sale del eje X positivo hacia el vector. En este caso, 90 grados. Punto y coma, 60 kilopoldios por el seno de 90 grados. Ahora pasemos al siguiente, F2. F2 es 40 kilopoldios. El módulo ubico 40 kilopoldios por el coseno. ¿Cuál es el ángulo? Desde el eje X positivo hacia el vector. En este caso estamos hablando de 180 grados. Y 40 kilopoldios por el seno de 180 grados. Para F3, lo que nos va a quedar es lo siguiente: 80 kilopoldios por el coseno. Vamos a ver. El ángulo polar sería desde el eje X positivo hacia el vector. Entonces tendríamos 330, porque más 30 sería 360, que completa todo el giro. Entonces 330 grados. Y 80 kilopoldios por el seno de 330 grados. Una vez hecho esto, vamos a proceder a encontrar el cálculo de estas operaciones y vamos a ver cuánto nos sale. Coseno de 90, ya hemos dicho, es 0 por 60, 0, y nos quedaría en esta componente 0. Punto y coma, seno de 90 es 1 por 60, 60, y afuera vamos a colocar los kilopoldios. En el siguiente, 40 por coseno de 180 menos 1 por 40, esto me dará menos 40. Y seno de 180, 0 por 40, 0, kilopoldios. Y aquí, coseno de 330 por 80, 69,282. Siempre utilizando 3 decimales, como hemos dicho, ¿no? Seno de 330 sería 0,5 negativo por 80, entonces aquí nos quedaría menos 40 kilopoldios, porque todo número multiplicado por 0,5 es la mitad de ese número. Comprobemos. F1 tiene solo coordenada en el eje Y positivo 60 y no tiene coordenada en X, por eso está 0. 40 kilopoldios está hacia la izquierda, entonces 40 kilopoldios negativo y no tiene componente
vertical. Y F3 sí tiene componente tanto en X como en Y, pero ¿está en qué cuadrante? Está en el cuadrante número 4. ¿Y cuál es la marca de este cuadrante? Más X positiva y negativo para las Y. Comprobemos más Y menos. Correcto. Ahora operemos las coordenadas en X y las coordenadas en Y. 29,282, punto y coma. Aquí pondríamos resultante. Y en el otro caso, 60 menos 40, apenas nos quedaría 20 kilopolvos. La resultante nos dan dos componentes positivas. Eso nos indica que esto está en el primer cuadrante. Revisemos en nuestro gráfico. La resultante está en el primer cuadrante y efectivamente es positiva y positiva. Por tanto, está correcto. Pero eso no queda ahí. Nos dice que esta respuesta la coloquemos no en coordenadas rectangulares como está ahorita, sino en coordenadas polares. Pero eso ya depende. Algunos pedirán en coordenadas rectangulares, en polares, en geográficas, en sus vectores base o en su módulo por su unitario. En este caso, el problema en el ejercicio que nos han dicho es en forma polar. Para ello, lo que sabemos hacer es decir que la tangente de θ va a ser igual a y sobre x. De esto se deduce que 20 para y 29,282 para x. 4 grados. Y ahora, para la respuesta final, la resultante será, en coordenadas polares, el módulo, ya sabemos sacar, 29,282 al cuadrado más 20 al cuadrado, sacamos esa suma e inmediatamente sacamos la raíz de ese valor y nos arroja 35,460 kilopolvios. Y el ángulo polar, como hemos visto en videos anteriores, la resultante está en el primer cuadrante. Eso significa que está en esta posición. Y sabemos que en esta posición los ángulos son el ángulo rectangular, el ángulo director y el ángulo polar. En esta posición son iguales. Entonces podríamos poner aquí 34 grados. Y así llegamos a la parte final del primer literal. Sí. Tenemos el siguiente sistema. Ahora tenemos 4 fuerzas. Para ello vamos a poner convencionalmente, como ustedes deseen, pueden hacerlo, enumerando las fuerzas que intervienen. Por ejemplo, yo voy a empezar desde aquí. F1, F2, a este le voy a llamar F3 y por último a este le voy a llamar F4. Ahí lo tenemos. Y vamos a practicar el método de el paralelogramo. Vamos a tomar dos fuerzas, cualquiera que ustedes deseen. Yo voy a hacer estas dos de aquí, de tal forma que voy a llevar esta fuerza, la voy a trasladar hacia acá, de esta manera, y la otra de igual forma. Entonces, lo que tendríamos es una resultante, que sería esta. Ya tenemos esta resultante aquí. Ahora, vamos a tomar esta resultante con otra de las fuerzas que intervienen. Voy a tomar esta con la de 40 kilopolvios. Es decir, ahora lo voy a hacer con rojo y voy a poner aquí esta fuerza, la voy a trasladar al final de la resultante auxiliar.
de esta manera. Exacto, miren, ahí tenemos esto. Y luego, esta la voy a trasladar hacia acá. Miremos, le trasladamos de forma paralela. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y justo aquí me va a dar esta otra resultante. Y por último, esta resultante voy a hacerla con esta de aquí. Y me quedará de la siguiente manera. Miren. Y esta le trasladamos desde esta posición hasta la final del otro vector. Y nos va a quedar lo siguiente. Ahí tenemos, justo se intersecan aquí y logramos la resultante final. Esa sería la resultante como respuesta. ¿Pero en qué cuadrante está? Cae en el cuadrante 3. Eso significa que la marca de este cuadrante es negativo y negativo. Y eso es lo que vamos a comprobar en la parte analítica. Tiene que salirnos menos para la componente en X y menos para la componente en Y. Esa es la forma de ir comprobando. Como sabemos, nuestro proceso tan rápido es partir de la definición de las coordenadas rectangulares de un vector z del módulo por el coseno de su ángulo polar, punto y coma, y z por el seno del ángulo polar. Ahora vamos a empezar por la fuerza 1 y podemos poner por aquí F1. Nos dice el módulo en la fórmula, el módulo lo tenemos, son 60 kilopondios. 60 kilopondios por el coseno del ángulo polar. Tenemos aquí este blanco, ¿no? Ese es el blanco, el de la fuerza. Entonces, el ángulo polar será este. Tendríamos 90 grados, punto y coma, 60 kilopondios por el seno de 90 grados. Ahí ponemos luego a que es igual. Vamos a F2. F2. ¿Dónde tenemos F2? F2 es este que está aquí. Vamos a ver. F2 tiene una magnitud o un módulo de 25 kilopondios por el coseno. Como vemos, este vector está sobre el eje X positivo, no girado, y tenemos que poner 0 grados y 25 kilopondios por el seno de 0 grados. Siguiente, F3. F3 es este que está en el eje Y negativo, por tanto será el módulo sería de 40 kilopondios por el coseno. Vamos a ver el ángulo polar. El ángulo polar sería de esta forma hasta llegar al vector. Entonces tendríamos 270 grados. Y 40 kilopondios por el seno de 270 grados. Ahí tenemos. Y por último, F4. F4 que tenemos aquí, el módulo es de 90 kilopondios. Entonces, 90 kilopondios por el coseno. ¿De qué ángulo? Si yo tengo aquí 180,
más 20 serían 200, 230. 230 grados y 90 kilovoltios por el seno de 230 grados. Otra vez, si yo vengo desde aquí hasta acá sería 180, más los 50 serían 230 grados. Ahí tendríamos el ángulo polar. Bien, ahora calculemos para ver cuánto nos da. F1, coseno de 90 es 0 por 60, 0. Y 60 por el seno de 90, que es 1, me dará 60. Y afuera ubico kilovoltios. Veamos si es cierto. Lo que he sacado aquí es que la componente, más claro, que no hay componente en X. Solo hay componente en el eje Y positivo. Y justamente la fuerza está en el eje Y positivo y no tiene componente en X. Siguiente, F2. F2, coseno de 0, es 1. 1 por 25, 25. Y seno de 0 es 0 por 25, 0 kilovoltios. Comprobamos. Tiene solo la componente en el eje X positivo y no hay componente en el eje vertical. F3, 40 kilovoltios por el coseno de 270, que sería 0 por 40, 0. Ahora, seno de 270 es menos 1 por 40, menos 40 kilovoltios. Comprobemos. Para F3 tenemos 40 y no tiene componente en el eje X, por tanto es 0. Y solo tiene componente en el eje Y, pero negativa, menos 40. Y para F4 lo que tendríamos es 90 por el coseno de 230, que en nuestra máquina sería 57,851 negativo. Punto y coma. Negativo también me da un valor de 68,944 y afuera le ponemos kilovoltios. Esto ahora vamos a operar y vamos a obtener la resultante. ¿Qué nos quedará? 25 menos 57,851, dándome como resultado 32,851 negativo. Punto y coma. Ahora operamos 60 menos 40 y menos 68,944. 48,944. Y también nos da negativo. Negativo. Entonces, esto nos deja la calculadora. Comprobemos. La resultante, ¿dónde nos salió? En el tercer cuadrante. Y la marca es menos y menos. Como dijimos al principio, está correcto. Pero ahí terminaría el problema. Pero nos dice que cambiemos estas coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces volvemos a hacer nuestro tratamiento en tangente de θ y es sobre x. Y eso es igual a menos 48,944 y menos 32,851, dándonos como resultado θ un valor de 56 grados. Este sería θ. Para poner la respuesta final, ya sabemos cómo encontrar el módulo, ya no hace falta explicar tanto, simplemente 32,851 al cuadrado más 48,944 al cuadrado
Hacemos esa suma y luego inmediatamente sacamos la raíz de ese resultado y nos va a arrojar un valor de 58,947 kiloponios. Y ahora nos falta el ángulo polar. Voy a hacer acá abajito para explicar. La resultante obtenida tenemos aquí. Y esto, la marca es menos y menos. Esta es la resultante. Busquemos el ángulo polar. El ángulo polar es todo esto que tenemos aquí. Esto sería el ángulo polar. ¿Y qué también tenemos ahorita? 56 grados. Lo que acabamos de encontrar es el ángulo rectangular de 56 grados. Es decir, para obtener todo este ángulo phi yo tendría que sumarle más los 180, dado 236 grados. Y aquí tenemos la respuesta final. Llegamos al literal C del cuarto problema y ahora nos dejan este sistema, pero antes de pasar a resolverlo, vamos a aplicar rápidamente el método del paralelogramo tal como está. De la siguiente manera. Yo tengo por aquí este vector de la fuerza de 180 kiloponios y la voy a trasladar hacia el final del vector de 150. Y este de 150 lo voy a trasladar hacia el final del de 180. Y lo que tengo ahí es nuestra resultante ficticia o auxiliar. Porque he tomado apenas dos vectores. Ahora, esta resultante ficticia voy a hacer el mismo método del paralelogramo, pero con otra de fuerza. Ahora voy a hacerle con la de 130 kiloponios. Es decir, que esta fuerza ficticia, que es la resultante, voy a pasarla hasta acá. Y hago lo siguiente. Luego, traslado este valor de aquí hacia acá hasta que corte y corta ahí. Entonces yo tengo otra resultante ficticia. Aquí tienen. Esta sería nuestra resultante ficticia. Esta de aquí. Me pongo así en dos para poder reconocerla y formar ahora el paralelogramo con esta otra de 125. ¿Qué significa? Que esta fuerza resultante última que saqué voy a ponerle al final del de esta fuerza con una línea por ahí y luego esta de 125 kiloponios lo voy a trasladar hacia el final de la otra. Miremosle bien, que gire bien. Eso, ahí lo tenemos y va a salir así. Por tanto, ahora lo que voy a tener es lo siguiente. Aquí, en esta fuerza, y he tenido, ahí tenemos nuestra resultante total. Resultante total. ¿En qué cuadrante caerá esta resultante total? Para darnos cuenta mejor, prolonguemos el plano cartesiano en sus ejes. Y por aquí yo tendría y por acá voy a pasar este plano cartesiano por el corazón del sistema. Y obviamente aquí tendría
X. Como vemos, ahí está la resultante total. Al parecer, me da en el cuarto cuadrante, en donde la señal de este cuadrante es más para las X y menos para Y. Y eso es lo que vamos a comprobar en la forma analítica. Como siempre, partiendo de la definición módulo coseno de phi o ángulo polar y módulo por el seno de phi o ángulo polar. Una vez que ya tengo la definición, voy a poner aquí los numeritos arbitrariamente. Yo voy a poner F1, F2, aquí el vector, a este le voy a llamar F3 y por acá le voy a llamar a este F4. Y resolvamos ahora sí la forma analítica. F1 lo ubicamos. El módulo de F1, 150 kilopondios por el coseno del ángulo. El ángulo polar, como está en el primer cuadrante, coincide de 62 grados. 62 grados y 150 kilopondios por el seno de 62 grados. Para F2, veamos, F2, ¿dónde está F2? Está ubicado acá. El módulo es 125 kilopondios. 125 kilopondios. Y por el coseno del ángulo polar, que sería desde el eje positivo X hacia el vector. Entonces, eso significa que yo tengo que sumar 180 más 25. 180 más 20 son 200, más 5, 205. Entonces, por el coseno de 205 grados y 125 kilopondios por el seno de 205 grados. Bien, ahora pasemos al de 130 kilopondios que le corresponde a la fuerza número 3. 130 kilopondios. ¿Cuál es el ángulo polar para esta fuerza? Obviamente salgo desde el eje X positivo en busca del vector y tendría este ángulo. ¿Cuánto es eso? 270. Pues sería coseno de 270 grados y 130 kilopondios por el seno de 270 grados. Y por último tendríamos F4. F4 tengo 180 kilopondios por el coseno del ángulo polar, es decir, desde el eje X positivo hacia el vector. Esto me dará, aquí yo tengo 23 grados y restándole yo puedo hacer 360 grados menos los 23 que yo tengo ahí, y sería 10 de menos 3, 7, 6 menos 3, 3, y nos quedaría apenas 337 grados. También colocamos 180 kilopondios por el seno de 337 grados. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra pequeña resta. Ahora vamos a borrar y vamos a ver los resultados. Vamos a poner por acá F1,
¿Cuánto nos sale? 150 kilopondios por el coseno de 62. 70,421 punto y coma. Y el otro 150 kilopondios por el seno de 62. 132,442 kilopondios. Pasemos a F2. 125 kilopondios por el coseno de 205. 113,288 punto y coma y negativo. Y para el otro, que sería 125 por el seno de 205 menos 52,827. Kiloponios. Ahí lo tenemos. Y para F3, 130 por el coseno de 270, que en este caso sería 0. Y para el otro sería 270 menos 1 por 130, menos 130 kiloponios. Y F4, 180 por coseno de 337, 165,691. Y 180 kilopondios por el seno de 337, 70,332. Y esto en kilopondios. Ahora sí, vamos a verificar. Veamos, F1, más y más. F1 está en el primer cuadrante, más y más, las componentes positivas, correctas. F2 está en el tercer cuadrante, la marca es menos, menos, menos y menos, excelente. F3 tiene componente en el eje Y, pero no en el eje X, y en el eje Y es negativo, está correcto. Y F4 de 180 kilopondios está prácticamente en el cuarto cuadrante, donde la marca es más y menos. Al hacer esta operación, 70,421 menos 113,288 y más 165,691, vamos a tener la resultante que nos arroja un valor de 122,824. Y para el otro valor, 120,177 negativo kiloponios. Y ahí tenemos la respuesta final en coordenadas rectangulares. Miren, más y menos. ¿Qué dijimos antes? Que la resultante iba a dar en el cuarto cuadrante más y menos. Y hemos comprobado. Ahora simplemente le hemos dado valores numéricos a esas coordenadas. Pero de antemano ya sabíamos los signos. Como nos piden coordenadas polares, sabemos que tenemos que hacer nuestro juego de tangente de θ y es sobre x, y eso va a ser igual a menos 120,177 y 122,824, de donde θ va a ser igual a 44 grados. Ahora ya tenemos el ángulo rectangular, pero vamos a poner aquí en coordenadas polares y sabemos que esta componente le elevamos al cuadrado más la otra al cuadrado, sacamos la raíz de esa suma y nos va a dar el módulo, lo que nos da un valor de 171,838 kiloponios. Y el ángulo polar no es más que simplemente restaríamos de 44 todo este valor
como ya dijimos. Entonces tenemos ya 44, aquí le voy a poner mejor para explicar. Aquí yo tengo la resultante, esta que tengo aquí. Y yo el que acabo de encontrar es de 44 grados. Y yo quiero este valor del ángulo polar. Eso significa 360 grados menos los 44 grados. 10 menos 4, apenas 6. 6 menos 5 es 1 y 316 grados. Pues aquí lo ubicamos, 316 grados, que vendría a ser la respuesta final y final de nuestro video. Muchas gracias a Rocío, esta vez desde la República de Venezuela. Hermoso país. Un saludo para todos y les espero en nuestro próximo video con el profesor Javier. Pacá, das vidania. Jamendo.com